Han terminado las vacaciones de Navidad, cambiamos ya de tema, es hora de guardar los adornos navideños, de dejar las comilonas, las cenas, meriendas a un lado y de afrontar este nuevo año con ilusión, con mucha ilusión. Pero, Susana, enero no siempre es un mes fácil. Enero no siempre es fácil, sí que es verdad que venimos de esos viajes, de esas celebraciones y de mucha vida social, y enero es un momento de poner los pies sobre la tierra y sobre todo afrontar esa cuesta de enero, esa temible cuesta de enero. Hoy vamos a hablar de esa cuesta de enero un poco en todos los ámbitos, y para saber cómo nos afecta tenemos hoy con nosotros a Jesús Padilla, psicólogo. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, Jesús, hablamos de esa cuesta de enero, pero es que además en enero justo existe, ¿no? Tiene hasta un día que es el día más triste del año, así que algo tiene que tener enero para que nos duela tanto. Pues básicamente todo un poco, ¿no? Porque al final cambiamos de año, también lanzábamos, como hablábamos, ¿no? Siempre los nuevos retos, ¿no? Que vemos nuevos propósitos, que a veces se cumplen, otras veces no. Luego también un desembolso, ¿no? Importante en estas fechas navideñas, que también repercute en la economía. Y luego, pues, un poquito todo ese tiempo, ¿no? Ese clima, ese invierno, que aquí en la península pues es un invierno difícil, ¿no? Con mucho frío, que también nos hace quedarnos mucho más tiempo en casa, ¿no? De lo más habitual, ¿no? De la primavera, en comparación a la primavera. Claro, decíamos la cuesta de enero, pero en realidad justo hay un día que es como el que más nos duele, pero bueno, en este caso es todo enero, ¿no? Venimos de unos días, pues eso, con mucha gente, de muchas celebraciones, parece que todo ha sido muy bonito, pero... La realidad llega otra vez, la realidad llega y aterrizamos en esa realidad. No ha habido, bueno, no ha habido más allá de esos 10 o 15 días de vacaciones. Hay que volver a producir, hay que volver a socializar, hay que volver a trabajar. La vida continúa, ¿no? Y pues para ello también necesitamos también de esas rutinas, de esos hábitos que nos lleven un poquito también a esa vida normalizada, más allá de las fiestas, de las comidas y de las propias reuniones familiares. Jesús, pero también es verdad que llega este momento y decimos todos, hay que marcar objetivos, hay que hacer esto, y que empiezan casi prácticamente a salir un objetivo por mes. Tampoco nos tenemos que volver locos, No. Hay que ser realistas y tampoco, porque al final nos puede llegar a generar una ansiedad. Como siempre digo, los objetivos tienen que llegar en el mes que sea, da igual que sea enero, que sea febrero, un objetivo se tiene que cumplir, ¿no? O por lo menos para ello lo que deberíamos hacer es una hoja de ruta, ¿no? Una hoja de ruta viable, que sea real. No más allá de la propia voluntad, ¿no? Se consigue un objetivo. Tenemos que sacrificarnos y tenemos que ver cómo se puede hacer, conseguir. A fecha de enero, pues siempre cambiamos nuestra rutina, nos gustaría cambiarla, pero a veces solo es un gusto, no es la realidad. Lo que tenemos que ver, sobre todo, es cuándo estamos predispuestos a cambiarla. Esa fase de precontemplación que vemos muchas veces en terapia y cuándo podemos entrar en la acción. Decías ahora, ¿no?, que en realidad solo han sido 15 días. ¡Qué largos! Han sido muy largos, para bien han sido muy largos. Y sí que es verdad que, por ejemplo, en el tema de la nutrición, han sido 15 días en los que han estado muy presentes esas comidas, esas cenas. Hemos perdido un poco los hábitos que llevamos de normal y ahora mismo tenemos la sensación como que hemos echado un poco a perder todo el trabajo del año, pero bueno, en realidad no es así. Como decíamos, solo han sido 15 días y hay que tener muy presente que no son representativos de nuestro estilo de vida habitual. Nosotros hemos querido hablar con una nutricionista, con Beatriz Magallón, para saber qué sensación tienen los nutricionistas ahora a comienzos de año y cómo llega a la gente después de las Navidades. Pues las sensaciones un poco que tenemos los nutris estos días van desde las personas que se sienten súper agobiadas por haber abandonado, ¿no?, entre comillas, o dejado de lado sus hábitos diarios, tanto de alimentación como de deporte, estos días vacacionales. Y por otro, hay personas súper motivadas, motivadas porque, bueno, pues al final el cuidar tu alimentación o el querer mejorarla es uno de los propósitos de Año Nuevo, entonces sirve como excusa, ¿no? Como para, venga, va, esta es el empujón que yo necesitaba para comenzar. Vemos que hay dos tipos de personas, las que se lo toman como un nuevo reto, ¿no? Es momento de empezar a cambiar, y otras que sí que es verdad que llegan muy agobiadas y que al final también nos puede dar esa sensación de agobio y que termina, ¿no?, sentándonos mal y produciendo una sensación que no corresponde y al final terminar no cumpliéndolo. Por eso los nutricionistas insisten, ¿no?, en esas recomendaciones, sobre todo de cara ahora a Año Nuevo, que es ir poco a poco.
Sobre todo calma, calma, calma y tranquilidad. Estos 15-20 días de Navidad no son representativos de vuestros hábitos diarios, por lo tanto, una vuelta a la rutina paulatina, poco a poco y sin querer correr antes de andar. ¿Veis que os agobiáis un poco, que no sabéis, no tenéis las herramientas suficientes para hacerlo de forma adecuada? Consultar con un profesional, los nutricionistas estamos para eso, estamos para ayudaros. Vamos a tomar ese consejo, calma, calma y calma, porque si nos ha sobrado un poco de roscón, pues tampoco es un momento de desperdiciarlo, hay que acabarlo, ¿no, Jesús? Hay tiempo. Siempre. ¿Siempre? Siempre hay que acabar el roscón, porque lo más importante es relativizar, ¿no? La vida somos aves de paso. No tiene mucho sentido crucificarnos en una cruz que a fin de cuentas es pasajera. Lo que tendemos a obligarnos a recuperar quizás la figura que teníamos antes o quizás los hábitos alimenticios que teníamos antes. Un hábito al final es un hábito y necesitamos de tiempo para tenerlo presente. Bueno, que estas fechas nos hemos sobrepasado con los alimentos, con roscones, con dulces. Bueno, pues ya vendrán tiempos para poder restaurar, ¿no?, nuestros hábitos alimenticios. Siempre relativizando la situación como algo, pues bueno, temporal. Al final, sobre todo porque en este caso, con el tema de la nutrición, al final el agobiarnos ahora, ¿no? Lo decía Beatriz, la nutricionista, esas personas, ¿no?, que llegan muy agobiadas pensando que han perdido todo, que lo han hecho todo mal, al final es una sensación que puede derivar en problemas mayores nutricionalmente hablando. Pues podrían llegar a una conducta restrictiva en algunos de los casos, ¿no? Pues a llevarnos a un límite de no consumir más alimentos o a restringir de una manera muy brusca todos los alimentos que podemos ir pues comiendo, ¿no?, en un periodo normal, ¿no?, del año. Lo que se recomienda sobre todo es que intentemos gestionar y relativizar, como comentaba antes, la situación, normalizar también unas fechas navideñas en las que se consume más de lo habitual y luego, por supuesto, darnos tiempo. O sea, el tiempo es nuestro amigo, no es nuestro enemigo. Darnos tiempo, sobre todo en el tema de bueno, pues que ya conseguiremos quizás unos hábitos alimenticios dentro de un mes o dentro de 2. Vivimos una sociedad muy emergente de las prisas, del quererlo todo ya. Y esto al final es un problema, porque al final todo ya es imposible, ¿no? No estamos a un clic, ¿no? Pues yo os voy a proponer, no sé si nuestro siguiente invitado lo verá sí o no para la educación financiera, pero que el 1 de enero se traslade al 1 de febrero, por eso de tener un poco más de tiempo para recuperar nuestros hábitos. No sé si en la educación financiera, muy buenas tardes, Luis Ignacio, va a servir para organizarnos de cara al nuevo año y hablar de esa cuesta de enero, a llevarla mejor. Un poco tarde quizá. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Pues hombre, la verdad que en el caso nuestro, en el tema financiero, lo que recomendamos es que se planifique el año entero, porque luego en enero pasa lo que pasa, ¿no? Pero bueno, es complicado. Ya veis que tenemos que organizar tantas cosas en casa, tenemos que hacer tantas cosas que es normal que al final la persona se agobie y que diga, bueno, ¿por dónde empiezo? ¿Por dónde empezamos esa cuesta de enero? Porque hay que tener en cuenta, nos decías, organizarla durante todo el año para que luego no nos pille. Pero claro, es principio de año y parece que hacemos borrón y cuenta nueva. Es que el problema es que en diciembre gastamos con la emoción. O sea, lo que tenemos ahora en enero es que, bueno, en diciembre, venga, vamos a comprar regalos, vamos a cenar con todo el mundo. Y claro, luego llega enero y llega el golpe de realidad, ¿no? Los recibos que tienes que pagar, las tarjetas de crédito que las tenemos fundidas, la cuenta corriente que está bajo mínimos. Entonces, realmente enero no crea el problema, sino que más bien lo destapa, que viene de diciembre. Claro, ¿qué es lo que tenemos que hacer, ¿no?, en enero, o mejor dicho, qué es lo que tendríamos que hacer en diciembre, ¿no?, para que llegue enero y no nos duela tanto? En realidad sigue siendo otro mes más. Sí, en diciembre realmente... A ver, el primer error es gastar como si enero no existiera, ¿vale? Es un poco la sensación que tenemos, ¿no? Pero sí que es verdad que hay 3 fallos muy claros en diciembre. Primero es confundir celebrar con el descontrol. O sea, está bien que celebres las fiestas y que gastes, pero hombre, vamos a hacerlo con cabeza. La segunda, usar la tarjeta o el móvil para pagar como si no fuera dinero. O sea, yo la verdad que añoro la época, y con eso destapo mi edad, pero añoro la época en la que pagábamos todo en efectivo, porque ahí realmente sí que veías el dinero que se te iba del bolsillo cuando entregabas un billete y pagabas algo, ¿no? Pero bueno, la tecnología nos ha quitado esa sensación. Y en lo tercero, pues pensar que no pasa nada, que en diciembre esto de diciembre ya lo ajustaré en enero. Pues mal rollo, porque al final, pues realmente lo que estás haciendo es no planificar el coste real de la Navidad y luego enero pues nos pasa la factura.
Luis, pero ya no solo ajustar en el mes de enero, sino que también estos meses atrás hemos hablado precisamente contigo de que están de moda, ¿no? Que cada vez son más las personas que acuden a esos pequeños créditos rápidos para, bueno, pues cumplir con sus deseos o sus viajes en estas épocas de Navidad, y no solamente se ajusta en enero, sino en los meses siguientes y con sus consecuentes intereses. Claro, uno de los consejos que os iba a comentar era precisamente no financiar el mes de enero pues con un préstamo en el banco o con el dinero de febrero, que pensamos que nos va a entrar en febrero, porque al final es trasladar el problema, no lo está solucionando. Y sí que es verdad que con esa inmediatez que antes comentaban los expertos psicólogos y nutricionistas, pues esa inmediatez que tenemos ahora en la sociedad, que todo lo queremos ya, pues hace que al final digas, bueno, pues ya lo arreglaré más adelante, pero ahora quiero disfrutar de esto y lo voy a pagar. Y entonces viene lo que viene. Vienen esos préstamos con intereses abusivos, vienen esas tarjetas de crédito que pensamos que, bueno, ya lo pago en cuotas, pero es que te están clavando un tipo de interés bestial. Y bueno, al final, toda esa planificación económica que no has hecho durante el año, pues encima pues, se ve agravada por culpa de esas deudas añadidas. Luis, pues una vez más, muchísimas gracias por atendernos y sin duda boli y papel es lo que nos va a ayudar a llevar el año en cuanto a nuestra educación financiera y nuestros ahorros mucho mejor. Gracias, un abrazo. Pues un abrazo y simplemente que las familias no fallan en enero por falta de ingresos, o sea, fallan realmente por falta de planificación. Así que, por favor, planificación y educación financiera, ya lo sabéis, soy el pesado con esto, pero es la parte que me toca. Venga, gracias, adiós. Gracias, Luis. Educación financiera nos decís siempre desde los más pequeñitos de la casa, Susana. Sí, en este caso, en enero, parece que a algunos les falla y al final esa falta de planificación nos termina agobiando y al final el ver que las cuentas no salen, ¿no? Que no llegamos a final de mes o que hay cosas que hemos gastado más y que enero se nos complica, al final termina también afectándonos, entramos un poco en un bucle que termina no teniendo salida. La falta de planificación, como decía el compañero, es muy importante, ¿no? Porque planificar todo, desde la alimentación, como hablábamos al principio, a la gestión del dinero. Todo esto, aparte, somos una sociedad muy consumista, muy capitalista, ¿no? Es parte de este consumismo brutal que nos invita a consumir y a gastar. No me gusta emplear el término por encima de nuestras posibilidades, pero quizás de una manera muy desmesurada, ¿no? Planificar qué dinero tenemos para invertir en la cena de Nochebuena o incluso en los libros, ¿no? A la vuelta del colegio, en fin, etcétera. Lo que tenemos que ser capaces de es ver con qué capital tenemos y qué capital vamos a invertir. Siempre hablamos de esa planificación, una planificación incluso emocional, no desgastarnos en exceso en la sociedad, con los familiares, nuestras propias energías, ¿no? Para mí la parte clave de todo esto es saber organizarnos. Cuando nos organizamos bien, quizás no nos llevemos tantos sustos en la cuesta de enero. Nombras a los familiares, por cierto, que después hablaremos también del detox social, pero también las redes aquí juegan un papel importante, porque tanto en el previo, en lo que queremos, no, pues yo más, como luego en nuestros objetivos de ya estoy en gimnasio, me voy a leer lo último que leíamos, no, me voy a proponer leerme un libro cada mes, que está bien la lectura, pero hay que ser consecuentes. Muchas veces la comparativa social es quizás nuestra guadaña, ¿no? Todos llevamos esa guadaña en el sentido de que siempre nos vamos a comparar, quizás a través de las redes sociales, con personas que, bueno, que aparentemente gozan de esa felicidad, de esa japicracia, ¿no? Que le llaman en un libro, ¿no? De esa felicidad aparente, ¿no? De esa tiranía de la felicidad. Lo que es muy interesante saber qué es lo que estamos viendo, qué contenido estamos consumiendo, sobre todo para no generarnos unas falsas expectativas, ¿no? Cuando hablamos de esa organización, cuando hablamos de ese mantenimiento en una dieta, quizás ver en las redes sociales gente que está viviendo de una manera muy populosa, pues esto también a nosotros nos va a afectar de una manera negativa. Vamos a hablar justo de esos propósitos, ¿no? Que también se ven mucho estos días en redes sociales, ¿no? Mucha gente subiendo esos propósitos de 2026 y que igual alguno hemos estado anotando, pero que sí que es verdad que puede que no se adapte a nuestro estilo de vida y que al final terminemos no cumpliendo ese propósito y al final no cumplir esos propósitos también entramos en un bucle en el que no conseguimos salir porque año tras año nos lo vamos a seguir poniendo hasta que al final vamos a decidir que los propósitos no son lo nuestro. Nosotros hemos salido a la calle a preguntar a los aragoneses qué propósitos se han puesto para este 2026 y si veían factibles y los iban a cumplir. Coger la vida con más alegría, que somos mayores. Hay que disfrutar todo lo que se pueda este año. Hacer una mejor marca corriendo, mejorar un poco en eso y disfrutar un poco más del proceso.
y exigirme un poquito menos. Ya soy mayor y ya me he dado cuenta que lo que no se hace, no se hace, no, sin estrés, no hay ningún problema. Fumar menos cigarros y tomar más café. Volver a ser yo, bailar, salir, moverme, disfrutar. Hacer deporte, una buena alimentación y bueno, cuidar a mi gente y nada más. Bueno, yo realmente nunca me he marcado propósitos a comienzos de año porque quizás por lo que dices, porque no los cumplo luego, pero también por mi mentalidad de ir más día a día. Cada día hay que marcarse el propósito, por lo menos el principal para mí es sonreír cada día, pese a todo lo que venga. Si no te los marcas, nunca llegan. Entonces, por lo menos es esa, la cabecita dice, venga, que sí, que lo voy a conseguir. Creo que tienen que ser como a corto plazo y que sean alcanzables y realistas, para que nos ayuden en el día a día y nos motiven. Más que sean una carga, pues que sean una motivación. Veíamos ahí un poquito de todo, ¿no? Gente que directamente ya no quiere más propósitos, otros que se ponen propósitos, bueno, muy fáciles, ¿no? Sonreír una vez al día es algo muy sencillo. ¿Cómo tienen que ser esos propósitos para que no nos terminen agobiando? Pues que sean viables, que sean metas a corto o medio plazo, ¿de acuerdo? O sea, a corto y medio plazo que se puedan resolver. Objetivos que sean a largo plazo el conseguirlos al 100%. Lo que interesa sobre todo que haya una viabilidad positiva, que sea factible el conseguirlos y que si se fracasa, que se pueda volver a intentar, que de hecho es el fracaso donde está el aprendizaje, para volverlo a hacer mejor, si cabe. A mí lo que me interesa sobre todo es que sean unos objetivos que los podamos hacer, que se puedan resolver bien en semanas o en 2 o 3 meses, y si se ponen pues un tema de dietas, pues que no se marquen unas dietas excesivas, ¿de acuerdo? Que sea algo muy consensuado y muy tranquilo, y sobre todo sonreír y dar las gracias, que yo creo que esto es importante. Eso es fácil de cumplir, yo creo. Y eso, a mí los que más me gustan, lo de sonreír, dar las gracias y disfrutar. Y como nos decía una aragonesa, lo de cantar, ¿por qué no? Y aunque desafinemos un poco, pero eso que nos llevamos, que nos quiten lo bailado. Por supuesto. Jesús Padilla, como siempre, es un placer tenerte aquí en este plato en Conexión Aragón. Gracias también a ti, Susana. Te veo un poquito más tarde para hablar. Otra cosa totalmente diferente. Totalmente.